¿Estás preparado para conocer a mentes brillantes? Ya tenemos todo listo para ti. Voces de cambio. Conversaciones que despiertan nuevas formas de pensar. Hoy hablaremos sobre un tema muy importante e interesante, que es: ¿está tu empresa preparada para la revolución en la instrumentación? También, junto a un experto, hablaremos sobre más temas, por ejemplo, cuáles son las tendencias claves, cuáles son los desafíos que enfrentan las empresas con respecto a la revolución y, en este caso, también cuáles son los principales aportes, ¿no?, que hoy en día tiene la instrumentación para la actualidad. Ahora tenemos un invitado muy especial, que es el ingeniero electrónico Carlos Maguiña. Muchísimas gracias, Carlos, por estar aquí y aceptar la invitación. Gracias, Elizabeth, por esta invitación. Para mí es un honor estar en Voces de Cambio. Espero poder contribuir, seguir contribuyendo con mi profesión al desarrollo de mi país. Perfecto. Para conocerlo un poco más y que también la audiencia lo pueda conocer, coméntenos acerca de su trayectoria profesional, los principales quizás aportes que ha hecho en su campo de especialización. Bien, mi formación académica es de ingeniero electrónico. Yo estudié en la Escuela de Ingeniería de Controles Industriales y Electrónica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y después de pasar por algunas prácticas, inicié mi labor ya profesional en la industria de pulpa y papel. Luego pasé a la industria petroquímica. Después pasé a una empresa de ingeniería y de ventas de instrumentación. Después inicié una carrera ya independiente. Y en esa carrera independiente, en ventas propia de una empresa propia, inicié mi carrera en la docencia aquí en TecSoup, de la cual me siento muy cómodo. Son 17 años que estoy laborando ininterrumpidamente y aquí todavía espero estar algún tiempo más. Claro, y encantados que también tenerlo usted como un gran profesional en TecSoup, ¿no? Ahora, ¿le parece, para comenzar la entrevista y un poquito entrar al mundo de la instrumentación y control industrial, iniciamos con la primera pregunta, que es: ¿cuáles son las tendencias claves actualmente de la instrumentación y control industrial que están dando forma en la industria? Bien, hemos escuchado hablar mucho de la digitalización. ¿Y qué implica la digitalización? Implica que en los tiempos pasados los instrumentos hacían una única función. Si tenían que medir, medían y nos daban solamente un dato. Si tenían que controlar, controlaban solamente una variable y no hacían más. Hoy en día los instrumentos hacen muchísimas cosas y de todo ello hay que conocerlo, hay que dominarlo. Y entonces ese desafío de conocer toda esta cantidad muy grande de parámetros y funciones es el que exige hoy en día al nuevo profesional, ya sea técnico o ingeniero, a exigirse mucho más de lo que se podía exigir un tiempo atrás. Perfecto. Y en este caso, ¿por qué es importante que las empresas se preparen para la revolución en la instrumentación? ¿Qué pueden ganar con ello? Bien, siempre hay una inercia de las empresas a esperar un tiempo mejor, pero el tiempo mejor nunca llegará y hay que prepararse desde ayer. Y los empresarios deben entender que así como a ellos les puede gustar tener un auto muy bonito, tener en su casa el mejor televisor, el mejor refrigerador, automatizada la casa también, pues se debería pensar primero dónde nace la riqueza, dónde está el que nos da el sustento, no solamente a él, sino a los trabajadores y por ende también al país. Ir hacia automatizar sus plantas. Ese es el gran desafío. O sea, es cambiar mucho la cultura
Hemos visto en estos tiempos un cambio, pero todavía nos falta mucho, Elizabeth. Nos falta mucho que las empresas puedan cambiar. Te muestro un caso. Tengo alumnos donde ellos por su propio medio están capacitándose, están actualizándose, están desarrollando un poco más su carrera, pero lejos de que la empresa no los auspicia con el pago de su programa, les limita en el tiempo o en el cambio de horario o de turnos que tienen. Entonces, eso, por lo menos ahí debería haber un cambio. Por lo menos pienso que las empresas o los empresarios deberían apuntar a eso, ¿no? Dar las facilidades a las personas que van a contribuir con su dinero hacia su empresa, ¿no? Ese es un desafío muy grande que se tiene. Claro, y justo entrando a esa palabra, desafíos, actualmente, ¿cuáles son los principales desafíos que tienen las empresas para, en este caso, con las nuevas tecnologías, ¿no?, relacionadas a la instrumentación y control? Bien, las empresas grandes, la clave para poder ser grandes han sido, primero, lógicamente, la inversión, el capital, pero eso no es suficiente si es que no se tiene por medio un grado de automatización alto, un grado muy alto de automatización. Y eso es lo que hace que las grandes empresas vayan surgiendo y cada vez más vayan dejando atrás a las empresas medianas y pequeñas. Entonces las empresas pequeñas y medianas, si quieren aspirar a ser grandes, tienen que automatizar. Y la automatización no va solamente por el hecho de instalar instrumentos digitales, electrónicos, sino que también por modernizar su proceso, modernizar sus plantas. Es como querer ponerle un motor de Lamborghini a un Volkswagen Escarabajo, ¿no? Entonces, ese escarabajo se va a voltear cuando pase los 100 kilómetros, los 120. Ese es uno de los desafíos que deben enfrentar las empresas o los empresarios. Bien, en este caso, para pasar a la siguiente pregunta, como bien lo menciona, hay desafíos, ¿no? Como en este caso, en los carros, que ha hecho el ejemplo. Sí. Quizás nos puede compartir más ejemplos como los que acaba de mencionar. Bueno, cuando se inicia ya el boom por los años 90, donde empieza a tener el país modernidad, muchas empresas traían máquinas antiguas de Estados Unidos, que son ya en desuso, y entonces las traían y querían modernizarlas con instrumentos lógicamente modernos, pero la manera tan fina con la que trabajaban los instrumentos no podía reflejarse en el proceso, porque las máquinas eran muy gruesas. Entonces no podían tener sus movimientos tan finos porque eran unos engranajes demasiado grandes. Entonces nunca iban a poder tener... Entonces ellos tuvieron que modernizar mecánicamente esa parte del proceso. Por ejemplo, plantas de embotellado que llegaron mucho en ese tiempo. Y otras empresas también que trajeron pequeñas plantas con intercambiadores de calor, con tanques, con reactores. Tuvieron que modernizarlos también para que las nuevas tendencias que se iniciaban en esa época pudieran calzar, ¿no? En el argot machar o coincidir con estos nuevos instrumentos, ¿no? Y ese ha sido el común de mucho tiempo y se fue desarrollando y hasta que ya tenemos ya máquinas o plantas que vienen ya modernas, pero aún así siempre se requiere la instrumentación. Estar muy al tanto de la instrumentación. Claro, y justo ahora que nos menciona, pasamos a esa etapa de actualmente, ¿no? ¿Cómo las empresas medianas, las empresas pequeñas, cómo pueden competir en este caso, en este mundo de la instrumentación y control industrial tan cambiante, ¿no? Bien, las empresas pequeñas tienen que las empresas grandes, para crecer, tienen que invertir mucho.
tienen que también valerse de muchos recursos humanos. Las empresas pequeñas también tienen ese gran reto. Y si el Estado de alguna manera está apoyando, todavía creo que muy tibio, en las empresas pequeñas para apoyar al desarrollo de estas pequeñas empresas a través de quizás de algunos beneficios tributarios que puedan permitirle comprar equipos, instrumentos, y no solamente eso, detrás de los instrumentos hay otros instrumentos que van a permitir ver el estado en que se encuentran estos instrumentos, se llaman los calibradores. Entonces, a la medida que los instrumentos cada vez son más exactos, los calibradores también tienen que ser mucho más exactos que esto. Entonces implica una constante renovación de estos calibradores. Así que ese es el desafío de las empresas pequeñas. Tienen que hacerlo sí o sí, si no se quedan en el camino. Las medianas todavía pueden lucharla, pero las pequeñas tienen que enfrentar ese desafío tan grande, ¿no? Claro. ¿Ya? Y ahí entran bastante las tecnologías, ¿no? Así es. Y justo pasamos a esa pregunta de, según, ¿cuáles son las tecnologías emergentes en el campo de la instrumentación y control industrial que las empresas deberían estar considerando? Bien, algo que no es nuevo, pero sí es emergente porque está mejorando notablemente, son los instrumentos tanto en el campo de medición como en el campo de control. Hoy en día, a diferencia de unos 20 años atrás, se tenía que gastar muchísimo en un controlador, estos lo voy a decir, los controladores lógicos programables, llamados PLCs, y tenía que comprarse, no había otro que pudiera uno reemplazarlo. Hoy, en un tiempo después, para aplicaciones pequeñas, aparecieron los relés inteligentes, que tenían muchas funciones, ¿no? Muy similares a las del PLC, pero por ser pequeños no podían cargarse de tantas tareas, porque no había espacio para conectar. Hoy en día, esos pequeños se han hecho grandes, y por un costo muy pequeño, una empresa puede automatizar como si fuera una grande, ¿no? Y con los mismos beneficios. Entonces, no hay en las empresas pequeñas, no hay pretexto para no automatizar. Hay para, digamos, como decimos, para todos los bolsillos y para todos los gustos y también para todas las exigencias. Yo siempre he dicho, algunos dicen, no, suficiente con este controlador. Otros dicen, no, yo quiero un controlador más desarrollado. Entonces yo siempre digo, dime qué controlador usas y te diré quién eres, ¿no? Entonces, eso es una de la exigencia parte de la persona. El proceso no es el que solamente exige, sino es el técnico y es la empresa la que exige a su proceso. Claro. Y como bien se dice, y también usted lo acaba de comentar, las empresas todos funcionan por procesos, ¿cierto? Así es. Incluso, y en esta parte de los procesos, pasando a esta pregunta, ¿cuál es el papel que juega la ciberseguridad en este caso, ¿no? En la instrumentación y control industrial? ¿Cómo las empresas pueden protegerse ante los ataques cibernéticos, ¿no? Porque actualmente la tecnología ha evolucionado muchísimo, para bien, pero también para mal, ¿no? En este caso, ¿cómo pueden protegerse las empresas? Mira, no solamente las empresas y las personas también. Vemos que cómo nos roban el dinero a través de estos aplicativos que hay para hacer transacciones económicas, ¿no? de dinero. Y te voy a contar un caso que no es solamente la ciberseguridad un problema de hoy día. Hace 40 años, cuando yo empezaba a trabajar en el planta de pulpa y papel en una importante fábrica en el norte del país, en la zona de La Libertad, fui a ver una película muy bonita que se llamó algo así como Tiempos de Guerra.
salía un niño muy hábil ya en esos tiempos, cuando todavía no teníamos ni siquiera las PC como las teníamos en un momento. Y era el año 82, si no me equivoco, y yo tuve desde mi primera PC en el año 86. Y en esta película aparece un niño muy hábil que incluso modificaba sus notas del colegio, porque ya en ese tiempo, en Estados Unidos, las notas se ponían a través de Internet y podían entrar. Y él logra romper eso. Y logra romper de tal manera que incluso activa de manera casual, por jugar, activa el disparo de un misil. Entonces, la película data en todas las correrías para poder bloquear, porque no había manera ya de detener, todo seguía su camino. Entonces, si hablamos de ciberseguridad, no es un tema de hoy día, es un tema de hace 40 años. Entonces, los antivirus y todos estos que ya vienen de hace mucho tiempo, ya se viene trabajando en ciberseguridad. Lo que se ha puesto ahora fuerte es porque ya es una avalancha de ingresos de personas no autorizadas a los sistemas de las empresas. Entonces, una empresa que tiene, por ejemplo, automatizado un sistema muy delicado, podría ser hackeado y podría cambiarse las condiciones y dañar, incluso hasta hacer explotar una prueba. Entonces, no hemos llegado todavía aquí en Perú a esos daños, pero en otros países posiblemente la ciberseguridad debe estar muy desarrollada, evitando básicamente eso, ¿no? Las refinerías, las plantas nucleares, los aviones mismos pueden ser hackeados porque todo es sistemas, todo es digital, todo es internet. Entonces sí, es una tarea muy grande en tener que detener esos ataques a través de todo este desarrollo, de estas técnicas, de estas herramientas, software básicamente de protección, ¿no? Que son software muy caros. Y ahora pasando un poquito a las empresas, ¿qué acciones también deben tomar en el caso de, por ejemplo, ¿no? Para evaluar y medir su preparación en esta revolución de la instrumentación que estábamos mencionando? ¿Qué pasos deben seguir? Bien. Una empresa mide inicialmente cuánto le está costando producir un producto y cuánto debería costar. Esa diferencia está marcada por el grado de automatización que pueda tener y el grado de modernidad que debe tener, ¿no? Entonces, si una empresa, antes veíamos cómo las empresas hacían un mal control de la combustión, por ejemplo. No sé si tú recuerdas cómo salían en las fábricas, si uno vivía cerca de un parque industrial, por ejemplo, por la Avenida Argentina o por acá por Ate, la cantidad de humo que salía. Humo negro. Humo negro. Entonces, el humo negro, primero, que es una pérdida de dinero para el empresario, porque es una combustión incompleta. Se ha quemado mal el combustible, no ha llegado al nivel de temperatura que se requiere. Y encima, daña como que si la naturaleza se hubiese puesto de acuerdo para decirle: oye, empresario, mira, estás procesando mal tu combustión y te hago ver, ¿no? Porque lo grave sería que no se pudiera ver, se puede ver. Entonces yo tengo un caso de eso, por ejemplo. Comenzaron las empresas, ¿por qué se comenzaron a modernizar en la parte de las calderas? Porque les caía la multa. Ellos no lo veían del punto de vista del dinero que perdían, sino de la multa que les iba a caer. Entonces, en una de esas, me tocó una empresa importante por la Avenida Argentina, que hace llantas. Me pidieron que si los podía ayudar en esto, porque justo la municipalidad estaba al frente, al otro lado, atrás de ellos estaba. Entonces, tan solo de la ventana podían verlo y tomarle la foto y ya tenían dinero para pagar la planilla con la multa, ¿no? Entonces,
se hizo con poco dinero, se hizo una regulación de la presión de petróleo, porque era excesiva la presión de petróleo. En un momento en que se reducía la combustión, seguía la presión muy alta. Entonces, tan solo con regularla, la presión, se solucionó el problema. ¿Cuánto costó esa solución? Creo que no costó más de $450. ¿Cuánto le costaba la multa? Creo que le costaba como 5 veces. Una multa. Porque si seguían ellos con el sistema, en cualquier momento se le iba otra vez el humo. Entonces ellos fueron avanzando en base a las multas y no en base al dinero que perdían a la hora de hacer una mala combustión. Entonces, eso es por ejemplo, es uno de los ejemplos que las empresas deben valorar. Todo lo que le pueda producir a ellos, reducir costos, reducir materias primas también, que haya menos merma. Cuando un proceso no está tan automatizado, produce muchas pérdidas. Los productos no salen bien porque en un momento tiene otras condiciones, en otro momento tiene otras, y entonces el producto no sale uniforme. Claro, y lo justo del ejemplo que ha mencionado, por falta de conocimiento quizás de lo que estaban perdiendo ellos, así es, no podían poder solucionarlo antes, ¿no? Creo que también ese caso le puede pasar a muchas empresas, ¿no? Que por falta de conocimiento esperan que algo más les impulse para poder mejorar en este caso, su instrumentación, el control, ¿no? De su industria. Ahora te voy a dar otro caso, no sé si tenemos tiempo. Claro, coméntenos. Por ejemplo, yo trabajé en una empresa petroquímica, donde comentaba al inicio, y resulta que tenía en ese tiempo un indicador de temperatura de aguja, y todavía era horizontal, la aguja se perdía. Entonces, la escala de este indicador horizontal era 600 grados. Perfecto. Y ellos tenían un problema en el craqueo catalítico. Ellos de manera continua estaban cambiando, se les dañaban los refractarios, que son las paredes, son los ladrillos que soportan mucho la temperatura. Entonces yo decía, pero ¿por qué tienen que estar cambiando continuamente? No soporta. No, es así el proceso, decían, ¿no? Entonces la cultura en una empresa nos lleva a estos vicios. Los vicios son los errores que se cometen de manera continua y que si fueran ya normales. Son normales para ellos. Esto ocurre y hay que cambiar. Entonces, en el proceso de modernización era difícil conseguir instrumentos. Y entonces trajimos instrumentos, se importaban directamente, trajimos de Italia, y se supo Italia, ahora podemos conseguirlo en las Malvinas los instrumentos. Entonces, trajimos un indicador digital. Con el mismo sensor que tenía, lo pusimos, y era el primer indicador digital que tenía ese panel, y todos se acercaron para hacer la inauguración. Entonces ellos, cuando tenían el indicador anterior, siempre marcaba, la aguja se iba a 600. ¿Cuánto tiene? 600. Se apuntaba a mano. 600, 600. Cuando vino el digital, la temperatura no era 600, era 900 grados. No se iba a 900 porque ya no tenía espacio la aguja, no tenía para salir, no podía salirse. Entonces, eso produjo la modernidad. Entonces, como siempre pensaba que era lo mismo, nadie reclamaba, y nosotros de instrumentación tampoco nos percatábamos de eso. Yo soy consciente, yo era jefe. Entonces, comenzamos a revisar toda la instrumentación, uno por uno a medirlos, y de esa manera me aceptaron muchos cambios. Yo con esa planta pude hacer mucho desarrollo profesional porque me permitió hacer muchos cambios y con mucho éxito. Y los que salieron de ahí no se votaron, se fueron poniendo en otros lugares donde no había todavía nada. Claro. Y podemos poner como un ejemplo concreto de cómo implementar una tecnología, ¿no? Ha hecho que mejore muchísimo más esos procesos de control, ¿no? En la industria, como el claro ejemplo que nos has dado. Los técnicos es un recurso humano muy importante. Yo con los alumnos que tengo
no solamente me siento bien de poder transmitirles conocimientos, inspirarlos en la instrumentación, en la medición y control, en la instrumentación, incluso esta instrumentación moderna, sino que ellos también contribuyen conmigo y contribuyen con TechSoup, porque los casos que ellos presentan ayudan y nutren a toda la clase. Entonces, el que el recurso humano, los técnicos, los instrumentistas, conozcan más, va a permitir que la planta pueda crecer. Muchos procesos, a veces hay que pararlos porque no tienen un sistema para el control, no se ha implementado todavía ese control. Y tampoco los dueños se preocupan por decir, a ver, vamos a traer a un experto, una empresa de ingeniería que no vea esto. Tampoco. Para ellos es normal. Hasta ahora. Hay muchas cosas que no. Entonces, de alguna manera también los profesores somos mentores también de los alumnos. Ellos nos escriben, nos piden opiniones, incluso cuando ellos están haciendo trabajos, ahora con el celular, toma la foto, me dice, profesor, está así. Entonces yo le digo, puede ser esto, porque hay que estar exactamente en el lugar para estar seguro. Yo digo, podría hacer esto, cámbialo del lugar o cambia las conexiones. Entonces, también ellos se sienten bastante agradecidos con TechSoup por este apoyo que reciben. No solamente yo, sino otros alumnos, otros profesores también apoyan a los alumnos, ¿no? Entonces, no termina de aprender todo acá. Tiene la base, pero hay cosas que todavía se van a encontrar con dificultades y que el tiempo lo va a ir madurando a estos alumnos que pasaron sobre todo por el programa de especialización. Entonces, el recurso humano es muy importante. Yo no sé si la palabra es pedir, pero yo sí, en todo caso, le diría que le tomen mucha importancia a los técnicos, porque hay un cambio también. Hay un cambio de mentalidad de estos muchachos nuevos que aparecen, básicamente electricistas que quieren pasar su formación de electricista a instrumentista. Entonces, eso lo hace muy valioso, porque ellos sienten la necesidad de aprender. Y una de las cosas que hay que dar es que sí lo van a poder aprender. No somos, los que ya saben no son de Marte, son de aquí, del planeta Tierra, y son de acá mismo de la ciudad. Entonces sí lo pueden aprender. Todos lo podemos aprender, todo es fácil. Solamente hay que dedicarle el tiempo suficiente. Claro. Y en este caso, ¿qué consejo usted principal le daría a las empresas que desean estar preparadas para esta revolución en la instrumentación? Yo pienso que los jefes deberían tomar interés en esta parte. Yo sé que las labores en la planta son bastante recargadas, pero creo que nadie puede escapar al pensamiento de la revolución en la instrumentación. Hay un cambio tremendo en la digitalización. Hay mucho, como decía al inicio, hay muchas más cosas dentro de un pequeño instrumento de lo que había hace 40 años o hace 20 años. Entonces, ellos no necesitan ser los expertos, pero pueden asistir a los seminarios que se presentan por diferentes redes, aprender, saber y ver qué es lo que necesita su planta, necesita su empresa. Y de esa manera ellos mismos van a obligarse a capacitar a sus trabajadores. Yo lo entiendo, yo tuve la suerte de ser capacitado por las empresas donde yo estuve, y a veces yo no entiendo cómo una empresa no puede capacitar a un trabajador. Quizás por el temor de que se vaya. Y digo, ¿qué importa? Le va a dejar una enseñanza este técnico, este profesional, y va a ser el inicio de un cambio en las empresas. Ese es el mensaje que yo puedo darle a los empresarios, de que apunten a la modernidad, que apunten a la instrumentación que hoy día es digital, a la medición y control, básicamente, ¿no? Esa es la base. Después,
se puede ir a otros aspectos, como la ciberseguridad. Mientras no estén conectados pues, con el sistema de Internet y todo eso, la empresa no va a ser vulnerable a estos ataques. Entonces, las empresas pequeñas no van a tener ese problema. Los que tienen problemas son las medianas para arriba. Son las que están conectadas con sus bases, con el extranjero. Incluso se arranca una planta desde Alemania, ¿no? Entonces, hay una conexión bastante, hay una cuerda muy delgada que podría servir para cualquier ataque ciudadano. Y hay otro consejo, ¿no? Que por ahí también es necesario invertir, ¿no? Y lo importante que es porque realmente hoy en día el mundo está globalizado, pues, ¿no? Así es. Creo que en este caso ha sido esta entrevista muy enriquecedora, conocer un poquito más acerca del mundo de la instrumentación y control industrial, y el público también tiene algunas preguntas, ¿no? Para conocer un poco más acerca de lo que se ofrece, de lo que justo nos acaba de comentar. ¿Le parece si leemos la primera pregunta que nos han hecho? Claro. Dice, ¿cuáles son las áreas claves que se cubrirán en este programa de alta especialización en instrumentación y control industrial? Bien, el programa hay dos pilares muy fuertes y grandes. Las áreas claves son fundamentos de medición industrial y fundamentos de control automático. Sobre estas dos bases hay varios cursos, ¿no? En medición está la instrumentación de campo, hay las 4 variables más usadas, que son presión, temperatura, nivel y flujo. En control automático vamos a ver cómo se controla, cómo desde la manera instintiva, porque los instrumentos no han sido creados porque llegó un rayo del cosmos y se formó un controlador. Eso lo creó un ser humano, un hombre, que ha recogido la manera como se debe controlar y la ha plasmado en esos instrumentos. Entonces, empezamos nosotros en fundamentos de control automático de la manera como una persona haría para controlar.